Es increíble cómo una vida entera puede dar un vuelco en cuestión de segundos. Aún por la mañana, contemplaba las infinitas dunas del Sahara a través de la polvorienta ventanilla de nuestro camión Ural y pensaba que esta era, sin duda, la aventura más emocionante de mis 35 años. Ahora, de pie en medio del desierto abrasado por el sol, junto al vehículo volcado, entendía que la aventura solo acababa de empezar y amenazaba con ser la última. Me llamo Marat. Soy fotógrafo documental y esta expedición debía ser mi gran proyecto. Un libro de fotos sobre las tribus nómadas poco conocidas que viven en la frontera entre Mauritania y Malí. 5 personas, un camión, 2 semanas de viaje. Ahora no teníamos ni cobertura, ni transporte, ni siquiera una idea clara de dónde estábamos. ¿Y esto cómo se come, Ernest? La voz de Sofía, nuestra etnógrafa, temblaba de tensión. Estaba de pie, con las manos en jarras, mirando a nuestro conductor con un desprecio como si él mismo hubiera provocado esta catástrofe. Ernest, un marroquí de 50 años con una impresionante experiencia conduciendo por el desierto, se limitó a encogerse de hombros. Su rostro, habitualmente imperturbable, expresaba una mezcla entre vergüenza y desconcierto. Ya dije que había que rodear esa duna, pero nadie me hizo caso, dijo señalando con la cabeza a Grigori, el líder de nuestra expedición. Grigori, un hombre alto y enjuto, con el pelo decolorado por el sol y una constante mirada entrecerrada por la exposición constante al aire libre, ignoró la indirecta y continuó evaluando los daños del camión. Su serenidad en esta situación era, a la vez, admirable e irritante. Completando nuestro grupo de 5 estaba Yasmina, una joven lingüista especializada en los dialectos tuareg. Estaba sentada en silencio sobre una pequeña piedra, con la cabeza entre las manos, como si intentara asimilar lo que había sucedido. «¿Qué tal está la cosa?», pregunté acercándome a Grigori. Se enderezó y se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. La temperatura había superado hacía tiempo los 40 grados, y con cada bocanada de aire sentía como si mis pulmones se llenaran de arena ardiente. «El eje está roto, el radiador perforado», dijo escuetamente, sin emoción. «Repararlo aquí es imposible. Tenemos que decidir qué hacemos». «¿Y la radio?», preguntó Sofía, acercándose. «Se rompió en el vuelco», respondió Grigori. «Aquí no hay cobertura móvil, como ya sabíamos de antemano. El teléfono satelital está en alguna parte del camión, hay que sacar las cosas». Pasamos la hora siguiente sacando del camión volcado todo lo que pudiera ser útil. Trabajamos en silencio, ahorrando fuerzas y agua. El sol quemaba la piel sin piedad, la arena se nos metía en los ojos, la nariz, los oídos. Para mi horror, el teléfono satelital estaba destrozado. Al parecer, le había caído encima una de las pesadas cajas de equipos. «¿Y ahora qué?», preguntó Yasmina cuando nos reunimos a la sombra del camión con nuestro modesto equipaje. Grigori desplegó un mapa sobre la arena y sujetó las esquinas con piedras. «Según mis cálculos, estamos más o menos aquí», señaló un punto situado en un vacío aterrador. «Hasta el asentamiento más cercano hay unos 150 kilómetros hacia el norte». ¿150 kilómetros a pie? ¿Por el desierto? Sofía soltó una risita nerviosa. ¿Estás loco? «Tenemos 2 opciones», dijo Grigori con el mismo tono uniforme, como si estuviera hablando del itinerario de una excursión normal. «La primera es quedarnos aquí y esperar ayuda. La segunda es ponernos en marcha». «¿Y quién nos va a encontrar?», pregunté. «La agencia de viajes de Nuakchot es la única que conoce nuestra ruta, y no darán la voz de alarma hasta dentro de 10 días, cuando no regresemos a tiempo». «Para entonces ya seremos momias», comentó Sofía sombríamente. Ernest, que había estado callado hasta entonces, levantó la mano. «Hay una tercera opción. Puedo ir yo solo. Con poco peso, a paso ligero. Llegaré hasta la gente en 3 o 4 días y traeré ayuda». «Eso es un suicidio», negó Grigori con la cabeza. «Nadie debería ir solo».
¿Entonces qué? Yasmina nos miró con los ojos enrojecidos. ¿Nos vamos a sentar a esperar la muerte? Se hizo un silencio sepulcral. El calor se estaba volviendo insoportable, y me parecía oír cómo se agrietaba mi piel bajo los rayos del sol. Tenemos que evaluar los recursos, dijo por fin Grigori. ¿Cuánta agua tenemos, comida, qué se puede utilizar para sobrevivir? Luego tomaremos una decisión. Empezamos a hacer un inventario. La reserva total de agua era de unos 40 litros, 8 por persona. Con un consumo prudente, en el desierto esto duraría unos 5 o 6 días. Teníamos más comida. Conservas, frutos secos, barritas energéticas, nueces. También teníamos 2 tiendas de campaña, 5 sacos de dormir, un botiquín, varios cuchillos, una brújula, unos prismáticos, linternas y un cargador solar para ellas. Mi cámara, recordé de repente, tiene función de flash. Se puede utilizar como señal si vemos un avión o un helicóptero. Bien, asintió Grigori. ¿Algo más? Tengo un pequeño espejo en el neceser, dijo Yasmina. También puede servir para hacer señales. Cuando el sol empezó a acercarse al horizonte, tomamos una decisión. Nos quedaremos aquí 3 días, montaremos un campamento, ahorraremos agua e intentaremos llamar la atención. Si para entonces no ha llegado ayuda, partiremos hacia el norte en grupo, moviéndonos principalmente de noche, cuando no hace tanto calor. La noche cayó de repente en el desierto, como si alguien hubiera apagado la luz. La temperatura bajó de 45 grados a 5 en tan solo unas horas. Estábamos sentados alrededor de una pequeña fogata, hecha con cajas de madera y algo de chatarra del camión, envueltos en sacos de dormir. ¿Saben?, dijo Yasmina en voz baja, mirando las estrellas. Siempre soñé con ver el cielo nocturno del Sahara, pero no en estas circunstancias. El cielo era realmente increíble, terciopelo negro salpicado de miles de millones de puntos brillantes. La Vía Láctea se extendía como una ancha franja luminosa, como un río de estrellas. «Saldremos de esta», dijo Grigori con seguridad. «Lo principal es no entrar en pánico y seguir el plan». Yo miraba el fuego y pensaba en lo extraña que es la vida. Aún ayer, mis principales problemas eran los plazos de entrega del proyecto y la relación con mi ex esposa. Hoy, lo único que importaba era sobrevivir. Antes de dormir, saqué mi cuaderno y empecé a escribir. Tal vez sea una tontería, pero quería dejar alguna huella, por si no salíamos de esta. Quería que alguien conociera nuestra historia. Día 1 después del accidente. Estamos vivos. Por ahora, vivos. El Sahara es hermoso y mortal. Me pregunto cuántas historias ya ha enterrado en sus arenas. Cerré el cuaderno y me acosté a dormir, escuchando cómo el viento cantaba su canción interminable entre las dunas. Mañana nos esperaba el primer día completo de lucha por la supervivencia en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. La mañana del segundo día comenzó con un descubrimiento alarmante. Uno de nuestros bidones de agua estaba dañado. Una fina grieta en el plástico había permitido que el preciado líquido se filtrara en la arena durante la noche. Habíamos perdido casi 5 litros. Hay que trasvasar toda el agua a recipientes seguros y comprobar su integridad, ordenó Grigori, inspeccionando los demás bidones. Y a partir de ahora, ración estricta. 1,5 litros por persona al día, no más. Sofía resopló. ¿1,5 litros? ¿Con este calor? ¿Estás bromeando? No se discute, cortó Grigori. El agua es nuestro principal recurso. Sin ella, moriremos en 3 días. Ernest, que hasta ese momento nos había observado en silencio, de repente habló. Cuando era niño, mi abuelo guiaba caravanas a través del Sahara. Él contaba que los beduinos pueden arreglárselas con 1 litro de agua al día. Beben solo por la mañana y por la noche, pequeños sorbos. Durante el día, solo se humedecen los labios. Nosotros no somos beduinos.
repuso Sofía. No, convino Ernest. Pero podemos aprender de ellos, si queremos sobrevivir. Después del desayuno, consistente en una barrita energética y unos sorbos de agua, distribuimos las tareas. Grigori y Ernest salieron a inspeccionar la zona en busca de posibles fuentes de agua o indicios de presencia humana. Sofía se ocupó de organizar nuestro campamento. Tendió una lona entre el camión y unos postes improvisados con maderas encontradas para crear sombra. Yasmina y yo asumimos la tarea de hacer señales de socorro lo más visibles posible por si pasaban aviones. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad?, preguntó Yasmina, mientras colocábamos con escombros y piedras oscuras unas enormes letras SOS sobre la arena clara. Miré al cielo. Ni una nube, solo un vacío azul cegador y un sol despiadado. Claro que sí. Mentí. Esta ruta no es tan poco transitada. Tarde o temprano, alguien pasará por aquí. Pero nos desviamos de la ruta principal, ¿recuerdas? Grigori quería tomar un atajo. Lo recordaba. Fue ayer por la mañana. Grigori, mirando el mapa, propuso recortar unos 70 kilómetros, yendo directamente a través de las dunas en lugar de seguir la antigua ruta de caravanas. Ernest se opuso, diciendo que los bancos de arena podrían ser peligrosos para el camión, pero Grigori insistió. Ahora estábamos pagando por esa decisión. De todas formas, nos buscarán, dije, tratando de sonar seguro. Cuando no lleguemos a tiempo. Yasmina asintió, pero por sus ojos vi que ella, como yo, entendía que en 10 días podría ser demasiado tarde. Hacia el mediodía, el calor se hizo insoportable. El termómetro de mi reloj marcaba 48 grados a la sombra. Nos reunimos bajo la lona tensada, ahorrando fuerzas e intentando esperar a que pasaran las horas más calurosas. Grigori y Ernest regresaron con las manos vacías. En muchos kilómetros a la redonda no había nada más que arena y piedras. Creo que deberíamos reconsiderar el plan, dijo Grigori, tomando un minúsculo sorbo de agua. Esperar 3 días es demasiado arriesgado. Propongo partir mañana al amanecer, cuando aún haga fresco. 150 kilómetros. Sofía negó con la cabeza. Eso es al menos una semana de camino en estas condiciones. No tendremos suficiente agua. Por eso hay que caminar de noche y temprano por la mañana, respondió Grigori. Durante el día, esconderse del sol. Así podremos ahorrar tanto fuerzas como agua. ¿Y si vamos en la dirección equivocada?, preguntó Yasmina. Tenemos una brújula, pero no hay puntos de referencia precisos. Nos guiaremos por las estrellas, dijo Ernest. La estrella polar nos indicará el norte. Sé cómo hacerlo. Yo permanecí en silencio, reflexionando sobre la situación. Por un lado, quedarse donde estábamos parecía lo más seguro. Al menos sabíamos dónde nos encontrábamos y existía una pequeña posibilidad de que nos encontraran. Por otro lado, las reservas de agua disminuirían con cada día que pasara, y con ellas nuestras posibilidades de supervivencia. ¿Qué dices tú, Marat? Grigori me miró. Aún no te has pronunciado. Yo estoy a favor de seguir adelante, decidí. Pero tenemos que prepararnos a conciencia, llevar solo lo imprescindible y distribuir el peso de manera uniforme. Entonces está decidido, asintió Grigori. Hoy descansamos y nos preparamos. Mañana al amanecer partimos. Pasamos el resto del día clasificando nuestras pertenencias y decidiendo qué llevar y qué dejar. Con el corazón encogido, tuve que renunciar a la mayor parte de mi equipo fotográfico. Era demasiado pesado. Solo me llevé una cámara y 2 objetivos, bien embalados en una funda protectora. Cuando el sol empezó a descender hacia el horizonte, me alejé del campamento unos metros e hice algunas fotos. El camión volcado con el inmenso desierto como telón de fondo. Nuestro pequeño campamento, una frágil isla de presencia humana en el océano del desierto. Los rostros de mis compañeros, cansados, preocupados, pero aún no derrotados. El atardecer en el Sáhara era de una belleza dolorosa.
El cielo se tiñó de increíbles tonalidades de naranja, rosa y violeta. Durante unos minutos, la arena pareció encenderse desde dentro, reflejando esos colores. No pude evitar pensar en la amarga ironía. Tanta belleza en un lugar que intentaba matarnos. Por la noche, volví a escribir en mi cuaderno. Día 2. Mañana nos vamos. 150 kilómetros a través del infierno. Me pregunto cuántos habrán recorrido este camino y sobrevivido. El agua se agota. El sol es implacable. Pero he notado algo importante. Todavía no hemos empezado a discutir. Por ahora, nos mantenemos unidos. ¿Por cuánto tiempo? Cerré el cuaderno y miré a mis compañeros, durmiendo alrededor de la hoguera apagada. Mañana empezará la verdadera prueba. Salimos incluso antes del amanecer. El cielo en el este apenas comenzaba a clarear, y el aire era fresco y vivificante. Cada uno de nosotros llevaba una mochila con agua, comida y lo estrictamente necesario. Dejamos una nota en el camión, explicando la situación e indicando la dirección en la que nos dirigíamos, por si alguien se topara con el lugar del accidente. Las 2 primeras horas de camino fueron relativamente fáciles. Caminamos a buen ritmo, conservando fuerzas y casi sin hablar. Ernest iba delante, eligiendo el camino más adecuado entre las dunas de arena. Grigori cerraba el grupo, consultando periódicamente la brújula y el mapa. Cuando el sol se alzó sobre el horizonte, la temperatura comenzó a subir rápidamente. Hacia las 9 de la mañana, caminar se hizo notablemente más difícil. La arena se calentó, los pies se hundían y cada paso requería cada vez más esfuerzo. «Tenemos que hacer un alto y esperar a que pase el calor», dijo Grigori cuando el sol ya estaba bastante alto. «No tiene sentido seguir adelante, gastaremos demasiada agua y energía». Improvisamos un campamento, extendiendo una lona ligera entre las mochilas para crear sombra. Nos acurrucamos debajo, muy juntos, para que todos cupieran en la exigua sombra. «¿Cuánto hemos recorrido?», preguntó Sofía, tomando un pequeño sorbo de agua. «Unos 10 kilómetros», respondió Grigori. «No está mal para empezar». «¿Solo 10?» En la voz de Sofía se notaba la decepción. «¿Quedan 140?» «Nos moveremos más rápido por la noche», le aseguró Ernest. «Cuando no haga tanto calor». Debajo de la lona hacía bochorno, el sudor corría a raudales y empapaba la ropa. Sentía la arena crujir entre los dientes, metiéndose en los oídos, en la nariz, en cada pliegue de la piel. Tenía sed constantemente, pero sabía que debía ahorrar agua, así que solo me humedecía los labios de vez en cuando. Yasmina sacó un libro desgastado de su mochila. «¿Qué lees?», pregunté, tratando de distraerme de la sed y la incomodidad. «El Principito», sonrió ella. «¿Sabes que hay todo un capítulo sobre el desierto? Saint-Exupéry se estrelló en el Sáhara y casi muere de sed». «¿Y cómo sobrevivió?», preguntó Sofía. «Lo encontraron unos beduinos», respondió Yasmina, «unos días después». «Ojalá tuviéramos esa suerte», murmuré. Pasamos varias horas inmóviles, esperando que pasara la hora más calurosa del día. Hablamos poco, cada palabra resecaba la garganta. Me dormité y soñé con un lago de montaña fresco en el que nadaba de niño. Me desperté con mi propio gemido. Los labios estaban agrietados y la lengua hinchada por la sed. Hacia el atardecer, el calor comenzó a disminuir. Recogimos nuestro campamento improvisado y continuamos el camino. Caminar se hizo más fácil, pero el cansancio del primer día ya empezaba a notarse. Las piernas me dolían, los hombros me pesaban bajo el peso de las mochilas. Cuando oscureció, el desierto se transformó. La temperatura bajó y el aire frío nos dio fuerzas. Las estrellas brillaban en el cielo, creando una iluminación natural. Ernest nos guió con seguridad, orientándose por las constelaciones. Mi abuelo decía que las estrellas son los ojos de los antepasados que nos observan, dijo en voz baja.
En el desierto están más cerca de la tierra. Caminamos hasta bien entrada la noche, haciendo breves descansos cada 2 horas. Al amanecer, según los cálculos de Grigori, habíamos recorrido unos 20 kilómetros más. Era un progreso, pero aún quedaban más de 100 hasta nuestro destino. En el segundo día de viaje comenzaron los primeros problemas. A Sofía le salieron ampollas, que al caminar se le reventaron y sangraban. Yasmina se quejaba de mareos, la primera señal de deshidratación. Yo mismo sentía cómo las fuerzas me abandonaban con cada hora que pasaba. Hay que aumentar la ración de agua, dijo Grigori, evaluando el estado del grupo durante el descanso del mediodía. 2 litros por persona para hoy. ¿Será suficiente hasta el final?, pregunté. Debería serlo, respondió, pero noté la inseguridad en sus ojos. Lo principal es llegar a la zona donde haya cobertura o encontrar a alguien. Al atardecer del tercer día, nuestro grupo había bajado notablemente el ritmo. Aún nos movíamos, pero mucho más lento. Ernest y Grigori aguantaban mejor que los demás, pero incluso ellos parecían extenuados. Sofía apenas podía mover las piernas. Su rostro estaba demacrado y sus ojos hundidos. Durante la caminata nocturna, Yasmina de repente se detuvo y señaló hacia adelante. «¡Miren! ¡Luces!». Todos nos quedamos petrificados, escudriñando la oscuridad. A lo lejos, en efecto, parpadeaban unas luces. «Es un espejismo», Ernest negó con la cabeza. «Un espejismo nocturno. Pasa en el desierto». «No, estoy segura», insistió Yasmina. «Son las luces de un pueblo o un campamento». Grigori sacó los binoculares y miró fijamente en la dirección señalada durante un buen rato. «No veo nada», dijo finalmente. «Quizá te lo imaginaste». Yasmina rompió a llorar, en silencio, sin sonido, solo sus hombros temblaban. La abracé, intentando consolarla. «Saldremos de esta», le susurré. «Te lo prometo». Pero en el fondo ya no estaba tan seguro. Habíamos recorrido aproximadamente la mitad del camino, pero las reservas de agua se agotaban más rápido de lo que habíamos calculado. 2 o 3 días más, y comenzaría la verdadera lucha por la supervivencia. En mi cuaderno esa noche escribí: Día 4. Hemos recorrido unos 70 kilómetros. Quedan otros tantos. Las fuerzas se agotan. El agua se acaba. Sofía apenas puede caminar. Yasmina cree ver luces en el desierto. Empiezo a dudar de que salgamos todos juntos. Es posible que alguien no llegue. Cerré el cuaderno y observé a mis compañeros durmiendo. ¿Quién de nosotros no llegaría primero? ¿Y qué haríamos cuando eso sucediera? Al 5.º día de nuestro viaje, sucedió algo inesperado. Al despertar al amanecer después de un breve sueño nocturno, descubrimos que Sofía había desaparecido. Su saco de dormir estaba vacío, su mochila seguía allí, pero faltaba agua y parte de la comida. Se ha ido sola. Grigori examinaba las huellas alrededor de nuestro campamento. Por lo visto, anoche, mientras dormíamos. ¿Pero por qué? Yasmina estaba presa del pánico. ¿Por qué se iría sola? Ernest señaló en silencio la arena. Las huellas se dirigían en dirección contraria a nuestra ruta. «Ha vuelto atrás», dijo en voz baja, «hacia el camión». «Es un suicidio», negué con la cabeza. «No podrá encontrar el camino de vuelta». Quizá pensó que así estaría más segura. Grigori recogía su mochila. «No podemos volver por ella. Apenas tenemos agua suficiente para llegar adelante». «No podemos simplemente abandonarla», protestó Yasmina. «No tenemos elección», respondió Grigori con dureza. «Si volvemos, moriremos todos. Si vamos adelante, tenemos una oportunidad de sobrevivir y organizar una búsqueda». Entendía su lógica, pero eso no lo hacía más fácil. Estábamos abandonando a una persona en el desierto, posiblemente condenándola a muerte.
Puedo alcanzarla y traerla de vuelta, propuso Ernest. No debe haber ido muy lejos. Grigori lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado separarnos aún más. Le dejaremos una nota con las coordenadas y la dirección de nuestro avance. Si cambia de opinión, podrá alcanzarnos. Así lo hicimos. Dejamos una nota, sujetándola con una piedra, y seguimos adelante. El ambiente era sombrío. Nadie hablaba de ello en voz alta, pero todos pensaban, ¿quién será el siguiente? ¿Quién más no aguantará? El día fue especialmente caluroso. El termómetro marcaba 52 grados a la sombra, pero prácticamente no había sombra. Caminábamos lentamente por la arena ardiente, haciendo paradas frecuentes. El agua se acababa. A cada uno no le quedaban más de 3 litros. A este ritmo, duraría como máximo 2 días. Durante el descanso del mediodía, Yasmina de repente gritó y señaló a lo lejos. ¡Agua! ¡Allí hay agua! Todos miramos en la dirección señalada. En efecto, a aproximadamente 1 kilómetro de nosotros, brillaba una superficie de agua, rodeada de vegetación. Es un espejismo, dijo Grigori con cansancio. Un espejismo clásico del desierto. No, es de verdad. Yasmina se puso de pie de un salto. Veo palmeras. Es un oasis. Antes de que alguien pudiera detenerla, salió corriendo hacia el supuesto oasis. Ernest corrió tras ella, pero se detuvo después de unos pocos pasos, respirando con dificultad. Que vaya, dijo. Ya se dará cuenta. Observamos cómo la figura de Yasmina se hacía cada vez más pequeña, alejándose en dirección al espejismo. Después de 15 minutos, se detuvo, se quedó inmóvil un momento, y luego giró lentamente hacia atrás. Cuando regresó, su rostro estaba bañado en lágrimas. No hay nada allí, susurró. Solo arena. Estaba segura. Es normal. La abracé por los hombros. El cerebro nos juega malas pasadas cuando estamos deshidratados. No eres la primera que ve espejismos en el desierto. Esa noche recorrimos unos 10 kilómetros más, pero el ritmo disminuyó notablemente. Las fuerzas nos abandonaban. Sentía que cada paso era más difícil, como si las piernas estuvieran llenas de plomo. La temperatura cayó a 0 durante la noche, un contraste abismal con el calor diurno. Nos sentamos, abrazados para darnos calor, contemplando las estrellas. ¿Saben?, dijo Ernest de repente. Cuando era pequeño, mi abuelo me contaba una leyenda sobre un río de estrellas. Decía que la Vía Láctea era un río que fluía por el cielo y que las almas de los viajeros difuntos se transformaban en estrellas para guiar a los que se extraviaban. Una leyenda preciosa, respondió Gregorio. Espero que no tengamos que ponerla a prueba pronto. Al 6.º día, la situación se había vuelto crítica. Nos quedaba menos de 1 litro de agua por persona, y sabíamos que aún nos esperaban al menos 30 kilómetros. Nuestro estado físico empeoraba. Los labios agrietados hasta sangrar, la piel descamada, cada movimiento exigía un esfuerzo descomunal. Durante un descanso diurno, Yasmina perdió el conocimiento. La reanimamos humedeciéndole los labios con unas gotas del agua preciosa, pero era evidente que no podría continuar el camino en ese estado. Hay que improvisar una camilla, dijo Gregorio. La llevaremos por turnos. Con las mochilas y unos palos construimos una camilla rudimentaria. Era pesado cargar a Yasmina, pero no podíamos abandonarla. Al anochecer del 6.º día, el agua se agotó por completo. Caminábamos exhaustos, haciendo paradas frecuentes. La lengua se nos había hinchado, la garganta estaba tan seca que dolía al tragar. No quedan más de 20 kilómetros, dijo Gregorio con voz ronca, mirando el mapa. Si caminamos toda la noche, podríamos llegar a la carretera por la mañana. Pero caminar toda la noche resultó imposible. Yasmina estaba inconsciente. Ernest apenas podía mover las piernas, y yo mismo sentía que, si seguía así, caería rendido. Solo Gregorio parecía conservar una energía interior. Descansaremos 4 horas, decidió.
Luego seguiremos. Me quedé mirando las estrellas, pensando que quizás era la última noche de mi vida. Curiosamente, no sentía miedo, solo cansancio y una especie de tranquilidad distante. Recordaba mi vida, a la gente que había amado, los lugares donde había sido feliz. Me preguntaba qué pensaría Sofía al marcharse sola en la noche. ¿Sentiría esa misma calma o la impulsaría el miedo? Al séptimo día recorrimos otros 10 kilómetros aproximadamente. Seguíamos llevando a Yasmina en la camilla. Solo recuperaba la conciencia de vez en cuando. Ernest caminaba a trompicones, con el rostro ennegrecido por el sol y el polvo. Yo mismo me movía en piloto automático, sin sentir ya ni sed ni hambre, solo un cansancio infinito. Al caer la tarde, Gregorio, que iba delante, se detuvo de repente y se quedó quieto, escudriñando la distancia. «¿Qué pasa?», pregunté con voz ronca. «No estoy seguro». Sacó los prismáticos. Me parece que hay una carretera». Todos nos tensamos, intentando divisar lo que había visto Gregorio. Al principio no vi nada más que arena y piedras, pero entonces lo noté, una fina línea oscura que cruzaba el horizonte. «Es una carretera», confirmó Gregorio. «Una carretera asfaltada. Ya casi hemos llegado». Un nuevo torrente de energía nos invadió. Incluso Ernest se enderezó y caminó con más brío. Llevábamos a Yasmina, turnándonos cada 15 minutos, y no paramos hasta que oscureció. Cuando se hizo de noche, la carretera ya era bien visible, a solo unos kilómetros de nosotros. Pero caminar de noche por un terreno desconocido era arriesgado, y Gregorio decidió que acamparíamos y continuaríamos al amanecer. Esa noche volví a escribir en mi cuaderno. Día séptimo. Hemos llegado a la carretera. Mañana deberíamos encontrar gente. Sofía se fue. Yasmina inconsciente. Ernest apenas se mantiene en pie. Solo Gregorio sigue fuerte. El agua se ha acabado por completo. Si mañana no encontramos ayuda, esto se acabó. Cerré el cuaderno y miré las estrellas. Mañana se decidirá todo. El amanecer del octavo día nos sorprendió ya en camino. Nos pusimos en marcha en cuanto el cielo empezó a clarear. No había fuerzas para esperar. La carretera que habíamos visto ayer era nuestra única esperanza. Yasmina seguía inconsciente. Su respiración se había vuelto superficial e irregular. Ernest se tambaleaba como un borracho, con los ojos vidriosos y sin ver nada. Yo mismo sentía que estaba al límite. Cada paso exigía un esfuerzo de voluntad increíble. Solo Gregorio conservaba, milagrosamente, la lucidez y una forma física relativamente buena. Caminaba delante, volviéndose de vez en cuando para asegurarse de que le seguíamos. «Quedan menos de 2 kilómetros», dijo cuando el sol se alzó sobre el horizonte. «Tenemos que llegar a la carretera antes de que haga demasiado calor». Asentí, sin gastar fuerzas en responder. Tenía la boca tan seca que sentía la lengua pegada al paladar. Los ojos me nublaban, y un zumbido constante me resonaba en los oídos. Llevábamos a Yasmina en la camilla improvisada, turnándonos cada pocos minutos. Ernest tropezó y cayó 2 veces, pero siempre se levantó y siguió caminando. Cuando quedaba menos de 1 kilómetro para la carretera, oí un sonido, lejano pero nítido. El sonido de un motor. «Un coche», dije con voz ronca, señalando hacia la carretera. Gregorio se tensó, escudriñando la distancia, y luego asintió. «Sí, hay movimiento. Tenemos que darnos prisa». Aceleramos el paso, tanto como nos permitía nuestro estado. Cada metro costaba un mundo, la arena parecía succionar las piernas, y el sol nos quemaba la piel sin piedad. Por fin llegamos a la carretera. Una estrecha franja de asfalto que cruzaba el desierto. Estaba desierta, sin coches ni personas. «Tenemos que seguir por la carretera», dijo Grigori. «Tarde o temprano alguien pasará». Dejamos a Yasmina a la sombra de una pequeña piedra al borde del camino y nos sentamos a su lado, respirando con dificultad. Estábamos exhaustos, sin agua, extenuados tras 7 días caminando por el desierto. Solo podríamos aguantar unas horas más, no mucho más.
El tiempo se arrastraba, exasperantemente lento. El sol subía cada vez más, y el calor se hacía insoportable. Sentados a la sombra raquítica de la piedra junto a la carretera, permanecíamos en silencio, ahorrando fuerzas. De repente, Ernest levantó la cabeza y aguzó el oído. Un coche. Yo también lo oí, un lejano rugido de motor. Nos tensamos y escudriñamos el horizonte. Al cabo de unos minutos, apareció un punto en la carretera que crecía rápidamente. Un vehículo que se acercaba. Hay que llamar la atención. Grigori se levantó con dificultad y se situó en medio de la carretera, agitando los brazos. Saqué del macuto el espejo de Yasmina e intenté captar un rayo de sol para dirigirlo hacia el coche que se aproximaba. El vehículo, una camioneta destartalada, se acercaba a gran velocidad. Parecía que el conductor no veía a Grigori, que estaba de pie en medio de la carretera. No se detiene. En la voz de Ernest se notaba la desesperación. Pero en el último momento, la camioneta frenó bruscamente, dejando unas largas marcas negras de neumáticos sobre el asfalto. De la cabina saltó un hombre de mediana edad, vestido con la ropa tradicional beduina, y gritó algo en árabe. Grigori respondió en el mismo idioma, explicándole la situación. Yo no entendía ni una palabra, pero vi cómo la expresión del beduino cambiaba de la sospecha a la preocupación. «Nos ayudará». Grigori se volvió hacia nosotros. «Tiene agua y una radio. Llamará para pedir ayuda». Los siguientes minutos los recuerdo vagamente. El beduino sacó del coche una gran garrafa con agua. Bebimos pequeños sorbos, tal y como nos había enseñado Ernest, para no provocar un shock en el organismo. El agua nos pareció la bebida más deliciosa del mundo. Luego, el beduino se puso en contacto por radio con algún servicio de rescate. Grigori tradujo sus palabras. La ayuda llegaría en unas horas. Teníamos que aguantar. Trasladamos a Yasmina a la sombra de la camioneta e intentamos darle un poco de agua. Recuperó la consciencia, pero estaba muy débil y desorientada. ¿Hemos sobrevivido?, susurró, mirándome con ojos nublados. Sí, le apreté la mano. Hemos sobrevivido. El beduino, se llamaba Khalid, resultó ser increíblemente hospitalario. No solo compartió su agua con nosotros, sino que también sacó del coche dátiles y tortas de pan. Comimos pequeñas porciones, sabiendo que después de un ayuno prolongado, no se puede comer demasiado de golpe. 3 horas después, aparecieron en el horizonte 2 jeeps con los emblemas del servicio de rescate. Los médicos se ocuparon inmediatamente de Yasmina. Le pusieron una vía intravenosa y le comprobaron las constantes vitales. A nosotros también nos examinaron y nos dieron una solución especial de rehidratación. ¿Qué pasa con nuestra amiga?, le pregunté a Grigori cuando ya nos estaban subiendo a los coches. ¿Con Sofía? Volvió hacia el camión. Grigori habló con el jefe del equipo de rescate y luego se volvió hacia mí. Enviarán un equipo de búsqueda siguiendo nuestros pasos. Si todavía está allí, la encontrarán. Asentí, pero en el fondo sabía que las posibilidades de encontrar a Sofía con vida eran mínimas. El desierto rara vez da segundas oportunidades. En el hospital nos metieron en una misma habitación. A mí, a Grigori y a Ernest. A Yasmina la ingresaron en la unidad de cuidados intensivos, ya que su estado era el más grave. Los médicos nos diagnosticaron a todos una fuerte deshidratación, quemaduras solares y agotamiento. Nos pusieron goteros, nos dieron soluciones especiales para restablecer el equilibrio hidroelectrolítico. Al día siguiente vino un policía para tomar declaración de lo sucedido. Grigori se encargó de traducir y contó toda la historia. Cómo habíamos tenido el accidente, cómo habíamos decidido ir andando, cómo Sofía se había ido sola. ¿Hay noticias sobre ella?, pregunté cuando el policía terminó de tomar la declaración. Grigori tradujo la pregunta y la respuesta. La búsqueda continúa. Todavía no han encontrado nada. Por la noche nos informaron de que Yasmina había recuperado la consciencia y su estado se había estabilizado. Al día siguiente la trasladaron a nuestra habitación. Solo recuerdo fragmentos, dijo cuando le preguntamos qué recordaba de los últimos días del camino.
Recuerdo un espejismo con un oasis. Recuerdo que me llevaban en camilla, y luego, ya el hospital. Al tercer día de nuestra estancia en el hospital, nos llegaron malas noticias. El equipo de búsqueda encontró el cuerpo de Sofía a unos 30 kilómetros del lugar del accidente. Al parecer, se había perdido y había muerto de deshidratación. Recibimos la noticia en silencio. Cada uno de nosotros entendía que le podría haber pasado a cualquiera. El desierto no perdona los errores. Era una persona fuerte, dijo Ernest en voz baja. Simplemente tomó la decisión equivocada. Al quinto día en el hospital, por fin pude escribir en mi cuaderno. Día 12 desde que comenzó nuestra prueba. Hemos sobrevivido. Yo, Grigori, Ernest y Yasmina. Sofía ha muerto en el desierto. Hemos recorrido unos 130 kilómetros en 7 días, sin suficientes provisiones de agua, bajo un sol abrasador. Los médicos dicen que es casi un milagro. No sé si es un milagro o simplemente la voluntad humana de vivir. Solo sé que nunca volveré a ser el mismo. Nos dieron el alta del hospital al cabo de una semana. Físicamente nos habíamos recuperado. La rehidratación, la alimentación y el descanso habían hecho su efecto. Pero las cicatrices psicológicas persistían. Las autoridades locales nos ayudaron con los trámites y organizaron el envío del cuerpo de Sofía a su país natal. Todos sentíamos la culpa de no haberla podido retener, de no haber ido tras ella. La parte racional de la mente nos decía que había sido su elección, y que intentar traerla de vuelta podría habernos costado la vida a todos. Pero aceptarlo emocionalmente era difícil. Antes de volver a casa, visitamos el cementerio local, donde Sofía fue enterrada temporalmente hasta su traslado. Permanecimos en silencio junto a la sencilla tumba, cada uno con sus propios pensamientos. ¿Sabéis?, dijo Ernesto de repente. En el desierto hay una creencia. Si alguien muere de sed, su alma se convierte en una nube de lluvia, y algún día lloverá sobre la arena, dando vida a un oasis. Era una idea hermosa. Que la muerte de Sofía no fuera en vano, que se convirtiera en parte del ciclo eterno de la vida del desierto. Al día siguiente volamos de vuelta a casa. En el avión me senté junto a Yasmina. Miraba por la ventanilla las arenas del Sahara que pasaban por debajo. Es extraño, dijo en voz baja. Sigue siendo hermoso, incluso después de todo lo que nos ha hecho. Entendía a lo que se refería. El desierto había sido implacable con nosotros, pero en su crueldad había una belleza primigenia, una verdad pura y desnuda sobre la vida y la muerte. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. No lo sé, se encogió de hombros. Terminaré mi tesis sobre los dialectos tuareg. Y luego, creo que volveré al desierto. ¿Después de todo lo que ha pasado? Precisamente por eso, sonrió débilmente. Siento como si hubiera dejado allí una parte de mí. Necesito volver para encontrarla, pero la próxima vez, con mejor preparación. La comprendía. A pesar de todo el horror vivido, el desierto había dejado una huella imborrable en mi alma. Me había mostrado quién era realmente. Cuando todo lo externo y superfluo se desvanecía, cuando te quedabas a solas contigo mismo y con la naturaleza. En casa me esperaba la vida normal. Trabajo, amigos, preocupaciones cotidianas. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Me había vuelto más consciente, más atento a los detalles. Cada sorbo de agua, cada inspiración, cada amanecer, se percibía ahora como un valioso regalo. Un mes después de volver, recibí una carta de Gregorio. Me escribía para decirme que estaba organizando una nueva expedición al Sahara. Mejor preparada, con mejor equipo y un equipo más experimentado. Y me invitaba a unirme. Mi primer impulso fue negarme. Los recuerdos de la sed, del calor agotador, de la muerte de Sofía,
eran todavía demasiado recientes. Pero luego comprendí que debía regresar. No para desafiar al desierto, ni para demostrarme nada a mí mismo, sino para completar lo que había empezado. Crear un libro de fotos que contara la belleza y la crueldad del Sahara, de las personas que viven en él, y de aquellos que encontraron en él su destino. Respondí que sí. 2 meses después tuvo lugar la presentación de mi exposición fotográfica 130 kilómetros a través del infierno. Las fotografías, tomadas durante nuestro viaje y después del rescate, contaban una historia de supervivencia, lucha y pérdida. A la inauguración acudieron Gregorio, Ernesto y Yasmina. Nos veíamos por primera vez desde nuestro regreso, y fue una sensación extraña verlos no demacrados por la sed y el cansancio, sino como personas normales con ropa de calle. Buen trabajo. Gregorio me estrechó la mano, mirando las fotografías. Has sabido transmitir el espíritu del desierto. Y de nuestro viaje, añadió Yasmina. Especialmente esta foto. Señaló una fotografía donde los 4 aparecíamos frente al atardecer en el Sahara, cansados pero vivos. Ernesto examinó las fotografías en silencio. Luego se detuvo ante una foto de Sofía, tomada el primer día de la expedición. En ella sonreía, llena de entusiasmo y esperanza. Todavía me pregunto, dijo en voz baja, ¿si se podría haberla salvado? No, respondió Gregorio con firmeza. Ella tomó su decisión. En el desierto cada uno decide por sí mismo. Y sin embargo, sacamos a Yasmina, repliqué. No la abandonamos. Porque se quedó con el grupo, dijo Gregorio. Esa es la diferencia. Juntos teníamos una oportunidad, solos, casi ninguna. Después de la exposición, fuimos a un café para celebrar el encuentro y recordar a Sofía. Hablamos de planes para el futuro, de la nueva expedición, de cómo nos había cambiado el desierto. ¿Sabéis lo que he entendido?, dijo Ernesto, cuando la conversación derivó hacia las lecciones de supervivencia. Lo principal no es la técnica ni el equipo. Lo principal es la gente que te rodea, la confianza, la disposición a ayudarnos mutuamente. Y el agua, añadió Yasmina con una sonrisa. El agua también es importante. Nos reímos, por primera vez en mucho tiempo de forma sincera y despreocupada. Más tarde, cuando todos se habían ido, me quedé solo en mi apartamento. Saqué el cuaderno que había llevado durante nuestro viaje y releí las notas. Eran fragmentarias, a veces incoherentes, reflejo de mi estado en aquellos días. Pero contenían la verdad cruda y sin editar sobre la supervivencia, sobre la lucha, sobre la voluntad humana de vivir. Añadí la última entrada. Han pasado 3 meses desde nuestro regreso. Las heridas físicas han cicatrizado, pero el recuerdo del desierto permanecerá conmigo para siempre. Me enseñó a valorar las cosas sencillas, un trago de agua, la sombra de un árbol, la bondad humana. Me mostró quién era realmente cuando caían las máscaras. Se llevó a Sofía, sí, pero al resto nos dio una segunda oportunidad. Y no pienso desaprovecharla. 6 meses después, volvimos al Sahara. Yo, Grigori, Ernest y Yasmina. Pero esta vez íbamos mejor preparados. Teníamos 2 todoterrenos en lugar de un camión, teléfonos satelitales, navegadores GPS y provisiones suficientes de agua y comida. Sabíamos a qué nos enfrentábamos y estábamos listos para los desafíos del desierto. En el lugar del accidente del primer camión, levantamos un pequeño memorial a Sofía, una simple piedra con su nombre y sus fechas de nacimiento y muerte. Guardamos silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Luego seguimos adelante, a través de las arenas, las dunas y las mesetas rocosas del Sahara. El desierto seguía siendo igual de hermoso y peligroso. Pero ahora lo conocíamos mejor, y él nos conocía a nosotros. A veces, de pie en la cima de una duna y contemplando la inmensidad de la arena, pensaba que el desierto no era solo un accidente geográfico. Era un estado del alma,
una prueba del espíritu humano, un espejo en el que se refleja tu verdadera esencia. Y le estoy agradecido por esa lección, aunque el precio haya sido tan alto.